Katy, tenemos tantísimas cosas de las que poder hablar, pero a mí me gustaría empezar por una constante en estos diálogos que estamos haciendo, que el año 20, el 2020, aquel mes de marzo, aquel 13 de marzo, forma parte de nuestras vidas, ¿no? Nos metieron en casa. Tú eres una persona con responsabilidades públicas al frente de organizaciones muy vinculadas al sector de la agricultura, siempre al sector de la mujer y siempre al feminismo, pero también eres madre, también formas parte con una responsabilidad importante en una cooperativa. ¿Cómo lo vivió Katy aquellos meses? Mal, con angustia, mucha angustia. Sí es verdad que en el sector agrario no paramos, luego las mujeres sí que estuvieron ahí todo el rato, sí que las mujeres estuvimos ahí. Creo que esa sensación que tenemos las mujeres rurales de vecindad, de preocuparnos de todo, de que nadie se quedara sin cuidar, era una sensación que igual que la tenía yo y la teníamos todas, ¿no? Entonces como que la federación, la organización seguía su ritmo y trabajamos mucho. Yo recuerdo haber trabajado mucho durante ese tiempo. Tuvimos varios proyectos de alimentos solidarios, de repartir alimentos, porque es verdad que los ganaderos lo estaban pasando muy mal, de poder ayudar a unas personas con la Fundación Telefónica, a través de fundaciones. Ideamos muchas cosas, hicimos muchas cosas en ese tiempo, pero yo creo que nos dejamos mucho también. Se nos fue un poquito, porque fue muy complicado, muy complicado. Sí. ¿Y como madre? Como madre, pues Javier, mi hijo, tengo un hijo con Asperger y estaba encantado porque era ideal, no tenía que relacionarse con nadie, entonces fue ideal. Y María Rosa pues lo llevó un poco peor y yo lo llevé muy mal. Me decía mi hija, mamá, es que tú no has nacido para cuidar, entonces lo estás llevando muy mal. Y es verdad, porque yo eso de estar encerrada en casa, limpiando sobre lo limpio y preocupándome de tanta comida, de tanta cosa, no era lo que yo había llevado. También es verdad que yo partía acababa de morir mi madre y era una situación difícil, pero es verdad que como no había hecho durante toda mi vida lo que hice en ese momento, que fue cuidar, que es lo que hacemos y lo que seguimos haciendo, pero a lo mejor yo de otra manera, pues no lo llevé bien. El gran cambio de la Extremadura del 83 hasta ahora ha sido posible, entre otras cosas, gracias al cooperativismo. No hubiera sido posible. Es decir, no hubiera sido un mundo de la agricultura y la ganadería donde partíamos de una situación muy atomizada, de muy difícil compartir, donde la colaboración era mucho más complicada. De pronto el mundo cooperativo fue dando pasos. ¿Cuál ha sido una testigo de cargo y luego protagonista como tú del mundo cooperativo, una cooperativa como tú en Ribera? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos años? Pues mi experiencia, lo que tú has dicho, creo que las cooperativas son básicas en Extremadura. Son las principales empresas de los pueblos y tienen muchísimo peso. Y muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene esa cooperativa. Y yo creo que la unión de las cooperativas es muy importante. Es verdad que la mía, no estamos en cooperativas agroalimentarias de Extremadura, pero yo creo que la unión hace la fuerza, que Viña Oliva hace una labor muy importante y que tenemos que saber en cada momento en el sector. Las cooperativas son muy fuertes, pero yo creo que los agricultores no son conscientes de que son sus empresas y tenemos que tener esa mentalidad cooperativista que muchas veces nos falta. Sí que es cierto, y te tengo que dar la enhorabuena porque ha sido en tu mandato, que también yo creo que va a haber un antes y un después, Guillermo, con la incorporación de las mujeres a los consejos rectores, porque las mujeres pensamos diferente, trabajamos diferente, desarrollamos diferente y eso se tiene que notar. Yo puedo ponerte un ejemplo en mi cooperativa. Al mes de meter la cosecha pagamos una parte, el 50%, porque yo como mujer que he gestionado toda mi vida, igual que en mi casa y la mayoría de las mujeres que gestionamos, sabemos las necesidades que hay en la economía familiar de cualquier persona, no podemos depender de cobrar al año, Guillermo. Entonces, o yo, por ejemplo, a mi gerente, si no entiendo un balance, no tengo ningún problema en decirle, me lo explicas las veces que haga falta. Creo que un hombre tiene más pudor
en ese tipo de cosas. Y creo que va a ser un antes y un después, como te digo. La gente seguramente, Katy, no sea consciente, muchos de los que nos puedan escuchar, de lo que significó la batalla desde FADEMUR por la titularidad compartida, por la cotitularidad, ¿no? ¿Cómo lo veíais vosotros en aquel momento y cómo lo ves ahora? Con mucha esperanza y ahora lo veo pues todavía que hay que incentivarla, hay que darla a conocer, incentivarla de alguna manera, porque a las mujeres en las explotaciones, a los hombres en las explotaciones no nos salen las cuentas, Guillermo. Es así, te lo digo sinceramente, lo estamos pasando muy mal. Entonces, para que una explotación sea rentable, para poder pagar 2 cuotas de la seguridad social hay que hacerla más rentable. Si hay que comprar otro tractor para que la persona que se incorpora a la titularidad pueda hacerlo, o comprar más tierras o lo que sea para hacerla más rentable, hay que hacerlo. Hay que incentivarla igual que si se tratara de jóvenes. Porque yo creo que el 100% de las mujeres que se incorporan a la titularidad compartida vienen de un cuenta ajena, Guillermo, estoy convencida. Sí. Que vienen de un cuenta ajena y que no se dan cuenta, que piensan que solamente es el paraguas de la seguridad social y que en el cuenta ajena lo tienen. No, hablamos de derechos de PAC, hablamos de titularidad de tierra, hablamos de muchas cosas que hay que ponerlas en valor. Y tenemos entre todos la obligación de darla a conocer y sobre todo pues eso de incentivar y de aconsejar a las mujeres lo que tienen que hacer. Lo que no puede ser es que año tras año, por tener titularidad compartida, tengan problemas esas titularidades a la hora de cobrar la zona desfavorecida o alguna ayuda que tenía que arreglarse de por sí y dar todas las facilidades, ¿no? Porque, como te digo, son 2 cuotas de la seguridad social y tal y como está la cosa. Dime 2 o 3 cosas que para ti serían en estos momentos, de todas las prioridades, las preocupaciones, los sueños. Dime 2 o 3 que tú pondrías en primer lugar para si yo te dijera, oye, las primeras cosas que haremos serán estas, 2 o 3 cositas. Con el tema de las mujeres lo tengo muy claro, que las mujeres que tenemos la conciliación de la mujer. Es decir, yo cuando veo todo lo que está pasando con la utilización, porque pienso que en algunos medios de comunicación nos están utilizando, ¿no? Me da rabia. Yo lo que quiero es que las políticas lleguen a nosotras y lleguen a nosotros de forma verdadera, que no tengamos que volver a sacrificar a esa generación como mi madre, que yo para hacer todo lo que he hecho, desde luego sin mi madre hubiera sido impensable, sin mi madre, sin mi padre, pero reconozco que hemos sacrificado a esa generación. Mi madre cuidaba a mis abuelos, cuidó a mi padre, cuidó a mis hijos, y estamos sacrificando, no le estamos dando valor. Pero es que sin ellos sería imposible. Como yo en Ribera, si no tengo guardería, la guardería abre a las 10, cierra a las 2, voy a conciliar en un trabajo como el mío que no hay horario? Es imposible, aunque tengas horario. Yo quiero que esas políticas lleguen a nosotras, que realmente lleguen, que los comedores escolares, que los centros de día, que las residencias de ancianos, que lleguen. Que cuando haya una campaña no podamos decir, por ejemplo, en Tierra de Barro, yo siempre lo he dicho, ¿por qué la mujer no se puede incorporar a vendimiar o a coger aceituna tranquilamente? Ponemos las guarderías que hagan falta, los comedores en esa campaña que hagan falta y que la mujer se incorpore plenamente, ¿no? Que se formen cooperativas, que es muy importante. La falta de mano de obra en el campo es uno de los mayores problemas que tenemos y la mujer es una de las mayores soluciones. Vamos a formar a esas mujeres en poda, por ejemplo. Y ellas van a formar su cooperativa de trabajo asociado y van a trabajar, porque desgraciadamente la edad de los agricultores está muy avanzada, no pueden, necesitan trabajadores y necesitan empresas de trabajo asociado. Precisamente para mí creo que tiene una importancia enorme, es pensar que la formación antes era exclusiva de algunos sectores y hoy la formación está metida en todos los sectores y es absolutamente imprescindible. Totalmente. Es verdad que no es la formación tal como la habíamos entendido antes, reglada, de unos años, de unos meses. Igual es una cosa de 3 meses para enseñarle a alguien una cualificación profesional muy concreta que le pueda ser útil, ¿no? Guillermo, y además que esa formación pueda llegar al público más pequeño, que es lo que hacemos nosotras. Nos lo luchamos mucho porque es verdad que desde un despacho se elegirla muy fácilmente, dicen las aulas tienen que estar homologadas. Como en un pueblito pequeño vas a tener una aula homologada
pues yo qué sé, para más de una especialización. Es imposible, no pueden hacerlo. Entonces tenemos que hacer que ese aula que tiene ese pueblito homologada pueda homologarse para lo que sea, para que las personas de ese pueblo puedan tener esa formación. Todos sabemos, por desgracia, que es muy difícil, que las líneas de los medios de transporte son complicados muchas veces. Ya tenemos difícil ir a Madrid, pero ir desde Ribera a Villafranca también es complicado porque tienes un autobús a las 6 de la mañana. Hablaba ayer en algunas cooperativas de la zona de Las Vegas Altas, hablaba sobre el relevo, porque eso yo creo que es clave. Muy importante. Ahí hay un nicho de responsabilidad tremendo, porque hay toda una generación en el campo mayor y muy mayor, entendido por muy mayor, para el campo, y no sé si el otro día pregunté a varios agricultores en un pueblo de Extremadura y me decían, los 8 hijos con los que estaba, 5 de ellos, los hijos están estudiando otras cosas que nada tienen que ver con el campo. Y esto es fundamental, si no podemos estar construyendo un castillo de naipes que luego se nos venga abajo si no hay relevo, pero para eso tienen también que poder vivir. Por supuesto, del campo. es que estamos atravesando una crisis tremenda. Es verdad, o sea, parece que siempre nos estamos quejando, pero es verdad, la sequía, los precios. Y luego también es necesaria en Extremadura esa formación profesional, agraria. En el instituto, en el Botua, hay 2 o 3 institutos que se dedican a eso y muchos jóvenes, chicos y chicas que se quedan fuera de esa formación agraria porque no hay plazas suficientes. Por falta de plazas. No hay plazas. Entonces es necesario porque, y luego el acceso a la tierra, muy importante, que esa gente mayor, que es verdad, el problema está en que la gente, es un círculo vicioso, la gente se jubila del campo y se jubila con unas pagas muy pequeñas. Necesitan seguir teniendo un poquito de explotación para tener esos recursos para poder vivir mejor. Pero si esa persona, por lo que sea, si cede esas tierras a una persona que se vaya a incorporar, pues se le ayuda de otra manera, pues ahí, pero es que si no tenemos... Y luego hay otra cosa que me preocupa mucho, que ya es las becas de los jóvenes en el rural. Guillermo, me preocupa muchísimo, porque esa vara de medir, eso de, bueno, el patrimonio que tengan los padres, que cuenten para quitarle la beca a un chico o una chica. Eso es algo que hay que replantear con claridad. Hay que replantearlo, porque el patrimonio a lo mejor es una nave que hay en el centro del pueblo que es completamente necesaria. Porque además está produciendo, Katy, un efecto perverso y negativo, de que hay gente que ayer, la semana pasada me lo contaba, de gente que cuando llegan las campañas trabajan, pero llega un momento que dicen ya no porque voy a superar... y no le van a dar la beca. Y no le van a llegar... La educación tiene que ser universal. Sí. O sea, yo creo que hay que... Probablemente en los tiempos en los que había que marcar límites, hay que asegurar que cualquiera, con independencia de cuáles sean sus ingresos o con los ingresos que ya tiene acceso a la educación. Efectivamente. En las mismas condiciones, porque si no entramos en una dinámica que además cuando se incorporan elementos como el ingreso mínimo vital o las rentas básicas, es decir, es que hay gente que dice, no, es que si yo trabajo voy a ganar 400 euros más o 500 euros más, pero me voy a quedar fuera de... Sí. Esto lo hay que revisarlo. Efectivamente. Igual que el paro agrario, luego que haya muchísima gente en las listas y no haya gente para trabajar en el campo. Quizá cambiándole el nombre, algo tan sencillo, que hay que darle una renta, porque es cierto que en el campo, si trabajas 3 días, luego una temporada que llueve, no sé qué, es cierto, pero a lo mejor llamándole pues renta contra el despoblamiento, lo que se ocurra, pero que no tenga que ver con el paro y con que esa gente pueda trabajar sin límite en el campo, ayudaría muchísimo también. No, incluso poder llegar a un momento que pudiera compatibilizarse. Totalmente, pero ahora mismo con la ayuda no. Para que la gente no tenga el temor y dice, oye, el trabajo voy a perder la ayuda, ¿no? Sí, evidentemente lo que sí hay que introducir cambios en eso y es algo que creo que hay que plantearlo. Y desde las organizaciones además lo tenéis que plantear en esos términos. Sí. Yo creo que hoy está la sociedad lo suficientemente madura como para entender que eso es algo que tenemos que intentar abordar, ¿no? Efectivamente. Pues para terminar, Katy, si pudieras elegir un objetivo por encima de cualquier otro de lo que tú me dirías, Guillermo, a mí me gustaría que esto pudiera cumplirse en el más corto plazo posible. En el más corto plazo posible,
pues que la desigualdad, que es verdad, o sea, es que me da rabia, porque cuando estamos en una crisis como en la que estamos, todo lo que tiene que ver con igualdad suena frívolo, pero es que se trata de justicia social. Y ahora mismo la desigualdad existe, y yo que lucho día a día contra ella, también, por desgracia, la he sufrido alguna vez en mis carnes y no quiero que la sufra mi hija. Ese es el objetivo que justifica ¿Y mi hijo? Que justifica una generación que tu hijo y tu hija... Mi hijo porque tiene una discapacidad. Se puedan sentir en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades, de eso se trata. Pues muchas gracias, Katy. Gracias a ti. Muchas gracias.